Este es el proyecto más ambicioso del taller hasta el momento y ahorita estamos a punto de escucharlo rugir por primera vez. Sí, al parecer nos fallaron un tanto los cálculos, así que en lo que lo solventamos, Déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. tuvimos la fortuna de encontrar este bello C6 Inferno anaranjado en la subasta, que ojo, no es el modelo base, es un Grand Sport. Por supuesto que lo que nos llamó más la atención fue el supercargador que tenía en la parte frontal y los frenos de Bluetooth. Rápidamente nos pusimos manos a la obra, llevándolo dentro del taller para poder inspeccionar qué más sorpresas tenía o si le hacía falta algo al motor, y no. Todo parecía estar 100% ensamblado. Y ojo, lo mejor de todo es que ese supercargador se miraba en muy buenas condiciones. Nada de qué preocuparse. El intercooler de igual manera intacto. Sí le hacían falta un par de piezas plásticas, pero nada preocupante. La sorpresa que sí nos llevamos fue que los calipers seguían estando ahí. Simplemente los habían quitado, quizá para ponerle los rines que tenía. Ojo, se habían puesto en la descripción que había sufrido un pequeño incendio y toda esta área es donde había sido afectada. No se miraba nada preocupante, siéndoles sinceros. Esta falla pudo haber sido producida por una fuga de combustible o quizá algún problema con el sistema eléctrico. Siéndoles sinceros, no se miraba de muy buena calidad. Un montón de zip ties, que sí, es válido usarlas, pero no tantas. Toda la parte trasera estaba en muy buenas condiciones y la pintura en un estado bastante decente. Sí tenía un golpe en la puerta del lado del conductor, que ojo, todos los Corvette son de fibra de vidrio. No sé cuántos de ustedes sabían ese dato y así se pone cuando la golpeas. En el interior sí teníamos bastantes preguntas, ya que los asientos siguen ahí, pero la bolsa de aire le hacía falta. De igual manera, como que habían desprendido eso, bastante raro. Por supuesto que no podíamos desperdiciar el tiempo y empezamos a desarmar para volver a armar. No suena para nada lógico, pero tenemos que hacer esto para tener bases mucho más sólidas. Prácticamente toda la parte trasera ya está lista para salir. De igual manera, tenemos que sacar el motor para así saber a un 100%, o mejor dicho, reinspeccionar cómo están todos los componentes internos. A veces estos procesos son un tanto tediosos, pero son justos y necesarios para así saber hasta qué límites puedes empujar tu proyecto. Y en el caso del proyecto Grand Sport, tenemos que asegurarnos que todo esté prácticamente perfecto para así poderle exigir a su máximo. Siéndoles honestos, en el taller se nos facilita bastante trabajar con los Corvette. Después de este, me dan bastante ganas de ponerme en la búsqueda de uno y armarlo para algo un tanto diferente. Pero ahora solo es cuestión de seguirlo desarmando para ver qué otras sorpresas podemos encontrar, o mejor dicho, cuánto dinero más vamos a tener que invertir. Desprendemos todo del chasis cuando trabajamos en los Corvette. Esta es la manera mucho más fácil y accesible para llegarle a todos los componentes. Recordemos que estamos empezando desde cero, así es como se ve. Diferencial, transmisión y tubo de torque. Sí, la transmisión está en la parte trasera con los Corvette. No sé cuántos de ustedes sabían de eso. El motor, de igual manera, lo bajamos, lo quitamos por completo del subframe para así ponerlo en un stand. Y ojo, sí notamos algo bastante interesante. El bloque era color anaranjado. Eso significaba que podía ser un poderoso motor LSX, sí, 7.0 litros. Que para poder confirmar esa información tenemos que quitar el clutch, porque todos vienen enmarcados en la parte de atrás. No está de más decir que este clutch, no estoy seguro de la marca que sea, pero sigue estando en un estado bastante decente. Ahí lo tienen, lo sacamos la lotería. Al encontrar un motor de estos en un carro de subasta fue bastante impresionante y por supuesto más que motivador para llevar este proyecto al límite. Sí tenía un par de liqueos de aceite que fácil de arreglar, nada complicado, quizá venía del power steering, pero ojo, aún seguíamos cruzando los dedos porque no sabíamos si este carro había encendido o por qué razón lo habían llevado a la subasta, ya que no lo logramos hacer encender debido al daño que tenía anteriormente. Lastimosamente los inyectores no sobrevivieron y esto es algo lo cual no deberías reutilizar en un motor, ya que por esto podría reventarlo. Y no me refiero a un motor normal, sino más bien cuando estás modificando uno. Entre más lo desarmábamos, más nos dábamos cuenta que el supercargador seguía estando en muy buenas condiciones. Parece un turbo, pero no lo es. Este sistema se llama supercargador centrífugo, que te genera potencia a medida gira el motor por medio de la correa que va hacia la polea del cigüeñal. Después de hacer un poco de investigación nos dimos cuenta que con este kit sos capaz de llegar a los 1000 caballos de fuerza y ojo, es muy fácil de instalar en los Corvette C6 debido al reducido espacio que tenés en el motor y más o menos así es como suena.
Pero lastimosamente para nuestro ambicioso objetivo no era suficiente y es por eso que recurrimos a un par de turbos Garrett más grandes que mi cabeza y así lograr sobrepasar los 1500 caballos sin ningún problema o limitaciones, aunque también podrían pasar cosas. Pero no, para evitar reventar el motor revisamos todos los componentes internos asegurándonos de que pues no estuviera el motor laqueado o tuviera alguna falla en alguna válvula. De igual manera removimos el cárter para así saber qué pistones tenía o incluso si tuviera un cigüeñal aftermarket. Si notamos un poco de suciedad en el aceite, es por eso que necesitas cambiarlo cada 5000 millas. Ojo, acá sí notamos que las tuercas no hacían match, es bastante raro y al revisar el cigüeñal todo estaba prácticamente nuevo, no había seña de maltrato. Nos llamó mucho la atención que tenía pernos ARP y de igual manera el color de los pistones no era normal, era como el color oro. Eso significaba solo una cosa, que el motor había sido forjado por completo. Lo hicimos girar para así poder inspeccionar todos los números de parte y vaya sorpresa la que nos llevamos. Este motor había sido ensamblado por nada más y nada menos que Steve Morris. Para los que no sepan, él es un reconocido ensamblador de motores aquí en los Estados Unidos y sí, prácticamente es lo mejor de lo mejor que puedes adquirir acá. Nos contactamos con la empresa para así poder saber cuándo habían fabricado este motor y al parecer lo ensamblaron en el 2015, capaz de llegar a los 1550 caballos de fuerza. Lo bueno de comprar un motor así de exclusivo es que todo está documentado. Nos hicieron llegar toda la información en dónde están los specs y prácticamente cuánto se gastó por este motor. Definitivamente nos sacamos la lotería. Merecía la respectiva lavada para que se viera mucho mejor, que honestamente no tenía muy buena apariencia después del incendio. Empezamos a ponerle todo lo bueno para así poder ensamblarlo y que quedara prácticamente nuevo. En el chasis aún faltaban hacer varias reparaciones causadas por el fuego que son bastante fáciles de hacer. Recordemos que es fibra de vidrio y eso no es nada imposible de reemplazar. Lastimosamente esto es una falla bastante común en los Corvette debido a lo cerca que queda la línea de clutch con los headers. Prácticamente así se va viendo toda la reparación, que sí, va a ser imposible dejarlo como que si nada ha pasado, pero seamos honestos, nadie lo va a ver. Para la siguiente etapa del proyecto necesitábamos un donador y compramos este ZR1 en la subasta que, ojo, sí se estaba desmantelando, pero simplemente necesitábamos la transmisión, diferencial y tubo de torque. Son extremadamente fuertes los que trae de fábrica. Después de eso empezamos a limpiar todo antes de ensamblarlo, ya que estábamos poniendo cosas prácticamente nuevas. Y solo para que tengan una mejor idea, así es como se ve utilizando el líquido secreto de Fernando y el otro lado aún sigue estando sucio. Y sí, para esto pues tuve que tomar un par de medidas drásticas que no sé cómo explicar. Lo único que les puedo decir es que los resultados hablan por sí solos. Todo queda como nuevo. Empezamos a ensamblar todo nuevamente en el motor para así al fin poder tener una mejor idea de cómo se va viendo todo ya puesto en el carro. Que ojo, nos hacía falta lo más importante. Aún no teníamos nada diseñado con respecto al Turbo Kit y para eso utilizamos esto como base. Dato curioso, estos son unos headers que provienen de un Camaro SS regulares. Solo tuvimos que hacerle pequeñas mejoras ya que todo lo demás quedaba como que si fuera para él. En el lado del pasajero sí teníamos 100% libertad de espacio. En el lado del conductor es donde sí se nos presentó problemas debido a la bomba de frenos, pero nada catastrófico. Esto sí nos ahorró mucho tiempo, ya que solo lo cortamos, redireccionamos el mismo tubo que cortamos y ¡voilá! Funcionó. Ahora solo era cuestión de volverlo a soldar de una manera diferente para que así nos pudiéramos mover hacia los turbos. No está de más decirles que este es prácticamente el primer Turbo Kit que teníamos que diseñar aquí en el motor sin la ayuda de otra pieza aftermarket. Y sí, también utilizando partes que no deberían de utilizar en la mecánica, pero que funcionan. Encargado a bordo de toda esta fabricación fue nada más y nada menos que Tim. No se dedica 100% a la fabricación de partes, pero hace un excelente trabajo. El hecho de que diseñamos todo nosotros mismos nos ayuda a movernos mucho más rápido, ya que no tenemos que esperar a que otra persona nos produzca las partes
Eso en un proyecto te puede demorar bastante tiempo. Más o menos ahí ya iba tomando forma, decidimos dejar los wastegate en esa posición, ya que así es como te lo recomiendan. Ojo, no quiero hablar como que si sé mucho con respecto a la fabricación, porque en realidad no lo sé. Lo único que sé es que cuando necesito algo por esto, simplemente le digo a Tim, él es el que se encarga de todo. Algún día voy a aprenderlo, y este es un llamado también para que si vos querés estar encargado de un proyecto como este, te pongas manos a la obra con todo lo relacionado a la fabricación. Ya que con mucho esfuerzo y bastantes horas de práctica podrías crear cosas aún mejor de las que nosotros hemos llevado a cabo. Más o menos aquí ya el Turbo Kit estaba tomando una forma más seria. Y vaya que se ve agresivo. Mucho mejor de lo que nos lo imaginamos. Si estás interesado en entrar en el mundo de las subastas y no sabes por dónde empezar, te tengo la solución. Autovit Master. Con más de 15 años de experiencia, Autovit Master te permite comprar vehículos de subasta sin necesidad de licencias o permisos. Ya sea que andes en la búsqueda de un proyecto como el que estamos trabajando ahorita, o simplemente necesites un chasis para hacer un SWAT loco, así como el que le hice a mi 350Z, o incluso un chasis donador para tu proyecto ya existente, o tu siguiente carro de uso diario, ya que en Autovit Master también hay carros disponibles con título limpio. Y lo mejor de todo es que no necesitas tener una gran experiencia en la subasta, ya que Autovit Master te ofrecen una orientación completa desde tu primer compra, que por supuesto es muy fácil y seguro. Además cuentan con un muy buen servicio al cliente en diferentes idiomas para ayudarte paso a paso en tu camino de las subastas. No solo eso, sino que también tienen 4 diferentes tipos de membresía para adaptarse a tu presupuesto. Y si todo lo que te dije anteriormente no termina de convencerte para que te vayas a dar una vuelta por Autovit Master, aún hay más. Utilizando mi código Uncertified te van a estar dando $50 de descuento en tu primera membresía. Por supuesto que aquí te voy a dejar el link. Y ojo, no perdas esta oportunidad de ahorrar. Autovit Master no solo es confiable, sino que también te da el poder de comprar autos increíbles a precios increíbles. Este es el intake y sí, está en 2 partes. Algo que sí es muy importante mencionar es que aquí también va a ir el intercooler necesario para este setup. Hasta donde yo tengo entendido, esto prácticamente te ahorra espacio y de igual manera te da un sistema mucho más eficiente. Sí, ahí es donde va el intercooler. Como muchos recordarán, así es como se ve en un carro normal, prácticamente en la parte frontal, pero este funciona con agua y aire. Ahí es donde entra y por el otro lado es donde sale. Esa tecnología es incluso un tanto nueva para mí y sí se me hace muy interesante este sistema. Sí es necesario un tanto de trabajo para hacerlo quedar, ya que no es para nada pequeño. Más o menos así es como queda la parte de abajo. Esa no te da ningún problema. Las cosas se complican cuando ya intentas poner la parte superior. Sí es necesario que incluso cortes un tanto toda la parte que va al frente del parabrisas, porque si no es imposible ponerlo. Así es como queda. Sí veo un tanto complicado el hacer esto en tu carro de uso diario. En el caso del de nosotros, pues no tenemos de qué preocuparnos, ya que pues teníamos pensado hacerlo un carro de carreras. Si es necesario que le pongas todos los empaques vos mismo y prácticamente lo ensambles antes de poder montarlo en el motor. Así es como queda. Ahora lo único que nos faltaba era dónde íbamos a ubicar la válvula de bore-off. No simplemente se ve bien en esta área, sino que también lo hace aún más funcional y eficiente para todo el Turbo Kit. Tim nos dio la aprobación y dijo que sí, no había ningún problema instalarla ahí. Siguió fabricando el Turbo Kit porque aún nos hacía falta terminar varios retoques, ya que los turbos de lado a lado aún no estaban conectados, pero por supuesto que eso no fue ningún problema. Después de eso ya estábamos listos para empezar en la siguiente etapa, y es todo el sistema eléctrico. Removimos el tablero por completo para así prácticamente saber cómo íbamos a hacer todo el cableado desde cero. Honestamente habían hecho algo muy desordenado y pues más o menos así se miraban todos los cables que estaban extras sin razón alguna. En el sistema eléctrico es algo en lo cual yo no te recomendaría que te intentaras ahorrar dinero. Siempre trata de usar los cables de mejor calidad, ya que si un cable te falla puedes ocasionar problemas bastante catastróficos. Esta es la computadora que vamos a estar utilizando. Curiosamente es la misma que ando en mi 350Z. Colocamos exactamente en la parte de atrás del tablero, más o menos así. Había que fabricar un bracket para que quedara fija.
Esto de igual manera sí tenés que tener mucho cuidado cuando las instalas, ya que un toque de tierra la puede destruir por completo. También aquí podemos poner un par de relays para las bombas de combustible y también los que van hacia los ventiladores frontales. Así es como se ve el Turbo Kit mucho más completo. De igual manera todas las líneas de combustible y refrigeración ya ensambladas. Pero ojo, teníamos un problema. ¿A dónde íbamos a poner el alternador? Para darles una mejor idea, así es como va el alternador en un Corvette de fábrica. Así que por obvias razones no lo podíamos mantener así, nos teníamos que ingeniar un método diferente para poder generar energía y que todos los componentes eléctricos funcionaran debidamente. En el lado del conductor imposible instalar, ya que ahí es donde va el steering rack y eso es necesario. Sí o sí tenía que ser instalado en el lado del pasajero y para nuestra suerte encontramos una solución bastante fácil. Creo que esos son los beneficios de trabajar con los motores LS. Este bracket nos va a permitir instalarlo en este lado. Lastimosamente sí tenemos que hacer un poco de modificación al block, si es como se ve. Después de limar un poco te permite ensamblarlo en el block dejándolo bastante fijo. Para darles un mejor ejemplo, con este block aquí es donde tenés que instalarlo para que quede fijo y no se tenga que mover, enroscándolo de lado. Te deja todo mucho más seguro y es 100% confiable. Este es el alternador que vamos a estar utilizando, es un aftermarket. El beneficio de utilizar esto es que siempre te producen 14.5 voltios, jamás se te va a disparar y eso es muy conveniente para todos tus componentes eléctricos. Bastante fácil de ajustar, prácticamente solo necesitamos ponerle una banda. Sí, yo sé, eso está bastante loco. No les voy a mentir, esto también es nuevo para mí. Otro problema con el cual nos tuvimos que enfrentar es a dónde íbamos a poner todas las bobinas y bujías. Debido a los headers no teníamos espacio. Sí se nos ocurrió el fabricar estos brackets para así lograr dejarlas a un lado y que no nos hiciera estorbo y de igual manera asegurarnos de que el fuego no las llegara a dañar, porque eso es lo único que no queríamos. Pero había otro inconveniente. Aunque esto lo pudiéramos ensamblar en un lado del carro, ¿cómo íbamos a hacer llegar la chispa hacia las bujías? Como todos sabemos, eso es muy importante. Pero para nuestra suerte, Tim vino otra vez al rescate. Esto sí yo no lo sabía en su momento, que podrías fabricar tus propios cables de bujías. Esto solventó todo el problema, ya que así los podíamos fabricar a la medida necesaria y correrlos por una zona segura en donde no fuera a topar los headers y evitarnos de cualquier falla. Por aquí es donde se decidió hacer el recorrido que va hacia el lado del conductor, como pueden notar bastante seguro y libre de complicaciones. Este es el arnés que vamos a utilizar en el motor, es uno Holley específicamente para motores LS. Se hace mucho más fácil toda la instalación, pero de igual manera tenés que hacer modificaciones dependiendo el cómo estás instalando o haciendo tu swap. Sí, yo sé, este no es swap, pero de igual manera hemos puesto cosas en lugares que no son de fábrica. Esta es la pantalla que vamos a estar utilizando para tener una mejor comunicación con la computadora. Este es el monstruoso clutch de 4 discos que vamos a tener que utilizar también para así poder hacer llegar toda esa potencia a la transmisión. Y sí, se ve genial. Yo ni siquiera sabía de la existencia de este tipo de seteo de clutch. Mucho más fácil de instalarlo de lo que parece. La verdad, nos tomó menos tiempo de lo esperado. Esto era lo único que nos hacía falta para después poder terminar de ensamblar toda la parte trasera y así al fin poder empezar a hacer pruebas de encendido. Siéndoles sinceros, esa es la parte más tediosa, nerviosa y un tanto escalofriante de un proyecto. Agregarle un poquito de aceite y terminar de calibrar el pedal de aceleración para al fin hacer girar ese motor por sí solo. Y sí, la espera se había acabado, el momento de la verdad había llegado. Y sí, funcionó, pero aún nos hacía falta otro detalle importante. Antes de empezar a revolucionar el motor y tener boost incontrolable, necesitamos poner este sistema de CO2 para controlar las wastegate mucho más eficiente, con la ayuda de estos solenoides. ¿Tienes que hacer esto en todos tus carros turbos? No, pero para que no estés utilizando demasiados resortes, es mejor utilizar ese sistema y así asegurarte de que no vayas a reventar tu motor por niveles de boost incontrolables. Especialmente para lo que teníamos en mente con este proyecto, o mejor dicho,
paso todo lo que le vamos a exigir a este proyecto. Es un kit muy fácil de instalar y de igual manera muy fácil de controlar. Ahí es donde quedaron los solenoides instalados. Ahora lo único que nos hacía falta es dónde íbamos a poner el tanque. Pero recordemos que habíamos desmantelado prácticamente todo el interior. Cupo el tanque ahí sin ningún problema y muy fácil de mantener el ojo en la presión para que no tuviéramos ningún liqueo. Conectamos la última manguera para así poder empezar a hacer pruebas de fuga y para nuestra sorpresa todo quedó muy bien. Otro sistema que tuvimos que ser más eficientes, o mejor dicho modificaciones, fue el sistema de freno. Reemplazamos todas las líneas ya que quitamos el sistema ABS. Los carros de carreras en sí no lo necesitan. En este caso recordemos que todo en el motor está bastante ajustado de espacio, así que este kit nos solventó todo ese problema. Y sí, esto prácticamente era lo último que nos estaba deteniendo para poderlo manejar por primera vez. Ahí lo tienen, el Grand Sport al fin manejándose por primera vez saliendo del taller. Y uff, ese setup quedó más que brutal. Y sí, incluso derrapándose un poco en el hielo. También el momento de la verdad había llegado y teníamos que ponerlo en el dyno para saber cuánta potencia le íbamos a sacar a este Twin Turbo Kit. Tranquilos, este simplemente fue un paso de prueba. Lastimosamente los números fueron un tanto más negativos de lo que pensamos, pero es por una razón específica. Al parecer estamos teniendo problemas con los Westgate. La posición no es la adecuada, la rotamos para así volver a hacer pruebas otra vez. There we go. 1111 caballos de fuerza y aún podemos llegar a más. Lastimosamente tenemos un nivel de boost incontrolable y eso es debido al tamaño de las Westgate. ¿Es un problema que podemos haber evitado? Lastimosamente no. Pensamos que este iba a ser el tamaño justo y necesario, pero nos equivocamos. Al final del día recordemos que este es el primer Turbo Kit que diseñamos aquí en el taller. Así es como se aprende. Ahora solo es cuestión de mejorarlo y volver a hacer pruebas. Para bien o para mal, así es el mundo de las modificaciones. A veces tú te sale la primera, pero a veces te toma varios intentos. Lo importante es seguir trabajando para cumplir tus objetivos. Espero les haya gustado este video. Ha sido muy diferente, pero voy a tratar de hacer más como este para que así ustedes estén pendientes de todos los proyectos. Y ojo, pendientes que muy pronto regrese el Z. Sin mucho más que decirles, adiós.